Hermanos, estamos en esta semana que pues cae también en un puente con este carnaval, ¿verdad? Y el carnaval, hermanos, pues mueve muchísimo a la gente a actividades pues de pecado para nosotros como cristianos. Vamos a hablar ahorita de eso. Vamos a aprovechar este día para ver exactamente lo que significa este carnaval y cómo es contrario totalmente a lo que Dios nos pide en cuanto a nuestra santidad, nuestra forma de llevar nuestra vida, ¿verdad? Como cristianos, pues lo podemos entender, hermanos, pero muchas veces, con todo respeto, cuando la fe es muy débil, podemos ver esas actividades como, bueno, está bien, es una recreación, es una diversión, puedo mandar a mi hijo ahí con un disfraz porque van a hacer un desfile, pues debo tener mucho cuidado, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Está bien? Espero que sea de bendición. Pues vamos a orar. Padre, Señor, te doy muchas gracias. Gracias, Padre, porque tenemos otro día, Señor, con vida, Padre. Señor, si hoy nos levantamos, hacemos nuestra actividad, es por ti, Padre, porque todo depende de ti. Nuestra vida está en manos tuyas, Señor. Y hoy estamos aquí, Padre, el mejor lugar en un domingo, Padre, para santificar tu nombre, para alabarte, Señor, con las alabanzas, Padre, que ya tuvimos, y ahora también para recibir el alimento, Señor. Padre, guíame en todo momento, Señor, que sea de bendición lo que podamos hoy aprender de tu palabra, pero también de exhortación, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener esa convicción en nuestro corazón de recibir tu palabra, Señor, y que cambie nuestra vida, Señor. Padre, eso depende también de un acto voluntario en cada uno de nosotros. Tú sabes, Padre, lo que vivimos cada quien. Sabes los pecados de cada persona, incluyéndome a mí, Señor. Te pido que nos ayudes por este mensaje, Padre, para cambiar nuestra vida, Señor, para andar rectos contigo. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El origen de la palabra carnaval lo estuve yo buscando y encontré que es carnen levar, que significa quitar la carne. En realidad es una fiesta de la carne. Es una festividad pagana, hermanos, que la ha adoptado la Iglesia romana como una festividad para disfrutar antes de la Cuaresma. Es como tu último tiempo para que disfrutes, para que aproveches, para que le des una rienda suelta y después, bueno, cierras el martes y el miércoles tienes tu ceniza en la frente y ya te prepares 40 días después, ¿verdad? Para precisamente lo que celebramos ya como la crucifixión. Pero mientras le das rienda suelta, le atiendes a Satanás, porque todo lo que hacen ahí, hermanos, pues son cosas realmente del diablo, para que disfrutes en tu carne. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, también se cree que esta festividad viene de los bacanales, del dios del vino, que fue una festividad 200 años antes de Jesucristo, que por cierto, el Senado romano prohibió esas festividades por sus excesos que tenía. Y de ahí viene también esta festividad de carnaval. Ahora, hay muchos cristianos que dicen que carnaval significa carne para Baal. Usted sabe, Baal en las escrituras, pues era un dios pagano, fenicios, y pues por la misma palabra, ¿no? Carnaval, Baal. Pero en realidad, revisando las escrituras con detalle, no podemos vincularlo exactamente con este Baal. Pero al final era un dios pagano, se ofrecían los sacrificios ahí con él, y por eso muchos cristianos lo han relacionado así, ¿no? De los Baales. Ustedes saben que el pueblo hebreo, cuando se apartaba de Dios, seguía al dios Baal, en lugar de adorar al Dios verdadero, Jehová. Este carnaval, hermanos, que nosotros conocemos, pues tiene demasiado libertinaje, no es ninguna sorpresa para nosotros, una gran influencia en los niños también, ¿ok? Eh, Se los ponen como un periodo de diversión, de permisividad y un cierto descontrol para un niño. ¿Usted ve los niños cómo los visten en esos eventos?
Ahí tiene una referencia importante. Ahora, yo entré a la página oficial del gobierno para ver datos específicos de problemas de carnaval. Una cosa son las creencias, las tradiciones, pero realmente qué problemas tiene los eventos del carnaval. Están muy bien documentados y no solamente en la página del gobierno en México, en todo el mundo. Y mire lo que yo encontré. Por supuesto que lo sabemos, un incremento en el consumo de alcohol desmedido en jóvenes. Pero ¿sabe qué tiene de particular esto? Que muchos jóvenes inician el alcoholismo con estas fiestas. Lo tienen registrado. Ahí comienza su problema de alcoholismo en jóvenes. Otro dato importante, cada vez más jóvenes. Cada vez más jóvenes entran en el problema del alcohol. Y mucho es estas festividades. Ahí tienen su origen. Son datos que yo tomé de internet. Y otra cosa también, enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque hay un desenfreno total. ¿Qué tiene también en un problema para los jóvenes? Allí también tienen un problema ellos, fuerte de inicio. Estas festividades es una motivación a disfrutar tu carne. Es una motivación grande para cualquier persona estar en un evento así, pero para un joven es muy peligroso. Por supuesto, los accidentes mortales están registrados también, accidentes en tráfico por el abuso del alcohol y drogas. Estas fiestas fomentan el travestismo. Es una fiesta de disfraces, de máscaras, una vestimenta inmoral. Y todo, hermanos, tiene una razón ahí realmente de perversión, que lo podemos ver como algo, está light, mira, está divertido, mira qué colorido tiene perversión. No hay duda. Todo creyente que está en la palabra de Dios entiende eso, dice, es exactamente lo contrario a lo que debe hacer un cristiano. Todo lo que quiere Satanás que hagas en tu carne, que tú disfrutes, ahí lo tienes. Es la fiesta de Satanás. Por cierto, el carnaval es de las fiestas que más han proliferado a nivel mundial. Han crecido muchísimo. Son datos que tomé de diferentes lugares. Le dediqué un tiempo, pero me llamó la atención eso. El alcoholismo en jóvenes. Allí comienza de una forma brutal, hermanos. Mire, vamos a leer Deuteronomio 22:5, hablando de las vestimentas. Vamos a nuestra Biblia aquí a Deuteronomio 22:5. ¿Ya está usted ahí? No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Cualquiera que esto hace. Esto fue escrito en el Pentateuco. No ha cambiado Dios, hermano. Eso es una perversión. Ayer veía escenas aquí, pues por el Facebook, yo tengo noticieros digitales en Facebook y te das cuenta de lo que pasa. Y veo el evento aquí en Mérida con este hombre perverso vestido de mujer iniciando con este evento, ¿no? Y la gente, pero enardecida con este hombre vestido de mujer. Usted ya sabe de quién hablo. Entonces, esta fiesta de carnaval es una extensiva invitación, hermanos, a la inmoralidad, a una inmoralidad delante de la autoridad. Tienes el permiso de disfrutar tu carne, de venir casi desnudo, de embriagarte aquí, no hay problema, nadie te va a molestar. No solamente contigo la seguridad pública, mientras no vayas y hagas alguna, pero puedes hacerlo aquí. Puedes venir vestido de mujer si quieres, aquí disfrutas. Y le repito, hay cristianos light que no lo ven mal, hermanos. Yo he sabido de cristianos que van a esos lugares, como al orgullo, a las marchas, ni tampoco pueden. Nuestra carne no se puede sujetar. Nosotros hemos recibido la salvación, ya somos hijos de Dios, pero ¿qué falta que nos cambie el Señor? La carne, la glorificación.
Nosotros fuimos justificados cuando recibimos la salvación y luego empieza un camino en santidad, en restauración de mi vida con el Señor. Eso es evidente en todo cristiano. Debe venir un crecimiento. Estoy leyendo la palabra, estoy corrigiendo cosas en mi vida. Se llama santidad. Y el último proceso lo termina el Señor con la glorificación. Cuando me quite de este cuerpo corrupto con el que voy a estar luchando todo el tiempo mientras tenga vida. Ahora también quiero decirle algo, y con todo el amor. Muchas veces encuentras a personas en un pecado constante y estoy luchando. No es cierto. Si estás luchando, lo estás haciendo a un lado y estás luchando porque tu carne quiere, pero tú estás obedeciendo a Dios. La verdadera lucha es cuando ya estás obedeciendo a Dios. Ahí está la lucha. Pero si tú estás cayendo en lo mismo y en lo mismo y en el mismo pecado, son dos cosas. O no eres salvo y te estás engañando, o estás en una desobediencia a Dios que puede acarrear una disciplina. Está en la Biblia. Y hermanos, cuando Dios disciplina, es duro. Es duro. Yo escuchaba a mi pastor antes y decía, dice, la disciplina es tan fuerte que se nos hace demasiado para lo que creemos merecer por la disciplina, ¿no? Por lo que hicimos. No, hermanos, Dios mete la mano y la mete fuerte. Tan fuerte que cambia nuestra vida para siempre. Dice en el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, hermanos cristianos, ustedes, más vosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Mire lo que dice aquí. ¿Qué dice? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si verdaderamente mora en ti, no, bueno, no puede ser. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. No es de Él, no lo tienes, no te engañes. Es que estoy luchando, tengo estos problemas, me gusta la festividad, me gusta disfrutar mi carne, los placeres, me cuesta luchar con eso. No te engañes. Si verdaderamente eres salvo, puede venir una disciplina en ti, que es dura, hermanos. Porque también le quiero decir algo. Cuando una persona dice yo soy cristiano porque repitió una oración, porque fue y se bautizó, y piensa que ya es salvo por eso, pues está engañado. Les comentaba, yo tengo a un conocido que le compartí, recibió a Cristo, se bautizó en los tiempos de pandemia allí en la casa, y después se fue de aquí y una vez se le ocurre llamarme y decirme, oye Alejandro, ¿qué palabras tienes que repetir para ser salvo? Esa, no me acuerdo, eso me dijo. ¿Usted cree que es nacido de nuevo? No, claro que no. La evidencia de una persona que recibe a Cristo es una restauración. Llegamos a Cristo, hermanos, en las condiciones en que llegamos. Y cada uno de nosotros sabemos de dónde nos rescató el Señor. Pero tiene que haber una evidencia en tu vida, en esa lucha, en cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Yo recuerdo también ahí en la iglesia donde estaba, en el grupo de jóvenes. Mire hasta dónde llegan las cosas. Un joven ahí dentro de la iglesia que participaba, que ministraba a jóvenes. De repente se va a vivir con un señor y empieza a poner en sus redes sociales, ¡viva el amor! ¡Viva el amor! ¿Cómo es posible? Si estaba ministrando jóvenes, oraba, agarraba el micrófono para orar con los jóvenes, aprendió a orar. Yo no creo que haya sido creyente para hacer ese tamaño de perversión. ¿Y qué pasa? La carne. Entonces el carnaval es rendirle tributo a la perversión y a la inmoralidad. Totalmente diabólico. Es exaltar al hombre antes que Dios. Eso es el carnaval. Es un tributo a la perversidad. Estoy orgulloso de mi alcoholismo, de mis perversiones. ¡Qué rica fiesta!
Así lo ve una persona que no tiene a Dios. Y ya lo vemos, ¿verdad? Con carros alegóricos, disfraces, con personas desnudas, con máscaras ocultando sus rostros. Tapar tu rostro como para que te animes a hacer cosas en un anonimato. Una libertad para un libertinaje enorme. Vamos a 2 Corintios 3, 17, 18. ¿Me están siguiendo? Muy bien. Mire desde el 16, Alex, por favor. Desde el 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Quién quita el velo? Cristo. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Verdadera libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Libertad, hermanos, porque salimos de las tinieblas, de la esclavitud del pecado. Una cara descubierta para arrodillarnos, para pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y convertirnos al Señor. Una cara descubierta para abandonar el pecado, la vieja vida, donde ya somos francos cuando hablamos con el Señor, sin hipocresía. Señor, perdóname, todo lo hice mal, sé que diste la vida por mí, te acepto como mi Señor. Ahí está la confesión verdadera. ¿Estamos de acuerdo? El espejo es como un rostro que refleja la del Señor, vernos con la santidad en el Señor. Somos cristianos, hermanos, tenemos una instrucción muy clara en su palabra. Vamos a Romanos 13, 12, 24. Mire, hermano, para hablar de esto del carnaval y satisfacer la carne, está llena la Biblia de información. Llena la Biblia de lo que Dios me pide hacer. ¿Ok? Del 12 al 14. ¿Ya está usted aquí? Muy bien, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en glotonerías. Glotonería es como un desenfreno. Esa es la glotonería. No en lujurias, perdón, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias. La palabra lujuria es un deseo excesivo de placer. Y lascivias es libertinaje. No en contiendas y envidia. Está fuerte ese texto, ¿verdad? Andemos, como diría, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Algo importante aquí. ¿Qué dice? Y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, nosotros cuando nos convertimos a Cristo y empezamos a estudiar los discipulados de Doctrinas Básicas 1, vamos a aprender que nuestra verdadera lucha es cuando nos convertimos al Señor y sabemos que tenemos nuestra carne que va en contra de Dios y cómo puedo controlar mi carne. ¿Cómo puedo cambiar esa situación, esa conducta de mi carne solamente en la palabra de Dios? Si tú no estás conectado a la palabra de Dios, no puedes controlar tu carne. No hay manera. Solamente con lo espiritual. Si yo hago un lado lo espiritual, no tengo el hábito de leer, no tengo el hábito de orar, no tengo ninguna de esas cosas que son importantes en mi comunión con Dios, pues entonces mi carne es mi carne, controlado 100% por ella, en todas sus propias concupiscencias de cada uno. No hay manera de contrarrestar eso. Yo recuerdo, y se lo voy a comentar, cuando estamos estudiando la palabra, hermanos, y sabemos cosas que son pecado en nuestra carne,
y estamos luchando, batallando para dejarlo de rodillas, le pides a Dios, Señor, ayúdame. Por favor, ayúdame. Yo quiero hacer eso, pero es pecado. Y mi carne quiere. Si tú no me ayudas, Señor, yo voy a caer. Tienes que hablar así con Él. Señor, mi carne quiere. Yo quiero hacer esto. Quiero tomar, me encanta el alcohol. Lo quiero hacer, Señor. Por favor, ayúdame si no voy a caer. Habla así con Él. Es una relación personal. Nadie me va a traer una hojita para decir, mira, ¿tienes problemas con alcohol o con fornicación, adulterio? Mira, lee esto. Aquí, Santa María, Padre, ruego que me dejes. No, no. Señor, ayúdame. Tengo una relación contigo. Por favor, rescátame de esto. Hermanos, Dios te da la fortaleza en ese momento para que lo hagas. Dios te la da. Créeme lo que sí. Entonces vivimos en unos tiempos que son especiales, muy cerca de la venida de Cristo. No podemos pasar por alto, hermanos, esto. Que esto pase desapercibido por nosotros como creyentes. Vivir en santidad. ¿Ok? Hay un impulso muy grande a toda la inmoralidad. Vive como quieras, disfruta la vida. Que nadie te diga lo que es bueno, que nadie te diga lo que es malo. Y estas fechas que tenemos ahora, pues remarcan eso. Remarcan. ¿Qué tiene que ver un cristiano con todo esto? Nada. Nada. De lo que dice el versículo 13, nada. Entonces, como cristianos debemos renunciar a esto. Si es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Hay un texto que dice, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Requiere voluntad. Hermanos, como dijo, ¿no? Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué significa eso? Toma tu cruz y sígueme. Todo lo que estamos hablando. Todo lo que estamos hablando. Gálatas 5, 19, 21. Vamos a ver un poco más. Me dice amén cuando estemos ahí. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Qué es adulterio? Una persona que está casada y tiene una relación con otra persona. Fornicación. ¿Qué es fornicación? Una persona que tiene sexo sin estar casado, en cualquier condición. Si no estás casado, estás en pecado. Yo voy a tener una consideración importante aquí en todo esto, hermanos. Y vuelvo a poner un ejemplo en la iglesia donde yo estaba. Una pareja se convierte a Cristo dentro de la iglesia. Empiezan a tener discipulado. Dios les muestra, oye, ¿estás en unión libre? Sí. Estás en pecado. ¿Cómo? Sí. Es que él está arreglando su divorcio. Estás en pecado. Ay, qué exigente. Es la Biblia, hermanos. ¿Saben qué hicieron? Se separaron estando en la misma casa. La esposa, bueno, los amantes, porque eso eran, ¿verdad? Uno, ya estaban separados, pero uno todavía seguía casado en el papel. Se esperaron meses hasta que él arregló su situación del divorcio y se volvieron a juntar, dormir juntos. Bueno, a ese grado. Inmundicia, lascivia. 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. ¿Por qué está diciendo eso? Mira, los que practican todo eso, ese pecado habitual, sin ningún arrepentimiento, sin ningún temor de Dios, no heredarán el reino de Dios. No heredarán. Está hablando en ese contexto. Todas estas características de un incrédulo que las hace común, sin ningún remordimiento, no heredará el reino de Dios. Es lo que está explicando aquí el apóstol Pablo en Gálatas. Pablo te está diciendo, mira el incrédulo, esto es lo normal para ellos. Dios te rescató, te sacó de esa esclavitud.
para que tengas una vida diferente. Por eso, una fiesta de este tipo, para un incrédulo que vive en su carne, pues bueno, es algo que no se puede perder, donde va a ir a satisfacerse, pero con todo placer. Conclusiones rápidas de esto, hermanos. Vamos a detener la última lectura aquí en Efesios 5. Es un mensaje corto. Efesios 5, del 8 al 17. Como les dije, está muy claro en la palabra de Dios el problema de nuestra carne. Cualquier cristiano que tenga el hábito de leer la Biblia, hermanos, bueno, tiene toda la información ahí. ¿Ok? Efesios 5, del 8 al 17. Porque en otro tiempo eras tinieblas. Mas ahora que ya te convertiste, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pablo les dice, mira, tú eras tinieblas, estabas en la oscuridad en tu vida. Como lo he dicho, cada uno de nosotros sabemos, hermanos, de dónde nos rescató el Señor. Cada uno de nosotros. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esa es la responsabilidad, hermanos, para andar en luz. Lo opuesto a la mentira, al engaño, la bondad, la justicia y la equidad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. El 11, mire, póngale cuidado. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Reprenderlas es como desaprobarlas, exhibirlas, exponerlas. Infructuosas es algo inútil, que no tiene fin, que es ineficaz. ¿Qué me pide Dios de esas obras de la carne? Repréndelas, exhíbelas como son, desapruébalas con toda claridad. No me voy a pelear con la gente, ¿verdad? Por eso. Pero entendemos de qué está hablando de eso. No, con toda claridad lo debo de hacer. Ya hablamos mucho. El creyente no debe de participar en las obras de la carne. Tampoco puedes disfrutar el compañerismo, los placeres con personas que no son cristianos. Nuestro único trato con un incrédulo, ¿cuál es, hermano? Bueno, tengo un trabajo, tengo incrédulos allí, me llevo bien con ellos, doy buen testimonio y, por supuesto, hablarles de Cristo. Pero de eso, a participar en lo que ellos hacen, pues no. Claro que no. Cuando tú te convertiste a Cristo, definitivamente tuviste que haber pensado en cambiar amistades. No. ¿Por qué? No, nada que ver. Hoy tampoco. Empiezas a hacer una selección, hermanos. La verdad. ¿Quiénes son mis amigos? Me he convertido a Cristo. Y yo estoy con ellos. Me la paso re bien. Hago lo mismo. Me emborracho, disfrutamos. Pues no, ¿verdad? Sino más bien reprenderlas. ¿Estamos de acuerdo? Versículos 12, 13, 14 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Sus vidas secretas, sus concupiscencias, resulta hasta vergonzoso hablar de ellas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí hay dos desafíos importantes, hermanos, y es un comportamiento correcto en santidad. Tenemos que ser exigentes en nuestra vida diaria como creyentes. Cuando yo estoy estudiando la palabra y caminando con Dios, me vuelvo más receptivo del pecado, más disciplinado, y tengo la fuerza para decir no. Necesito desarrollar esa sabiduría, hermanos, para
para el resultado de un buen testimonio y cómo puedo afectar a otros como creyente. Redimir el tiempo es aprovecharlo bien en el Señor. Hay que invertir tiempo en Dios. Tenemos el tiempo, todos, para invertirlo en el Señor, en estudio, en dedicación, en hablar. Eso es lo que hace un cristiano normal, ¿no? Tengo un trabajo para glorificar al Señor. Soy empleado, respeto a mi jefe, como dice la palabra. Yo voy a dar buen testimonio hacia los demás y ganarlos a Cristo en la medida que pueda hablar con ellos, porque también es algo que tenemos que hacer. Hablar con ellos, invertir tiempo en Dios, aún en mi trabajo, en cualquier lado. Por tanto, no seáis insensatos, como un necio, como un imprudente. Eso significa insensato. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿en qué gastamos nuestro tiempo? ¿En qué lo gasta un incrédulo ahorita? En festividades, en placeres, en vicios. Yo debo de pensar diferente. El tiempo es corto. Sabemos el tiempo que vivimos. Y como se los he platicado en otras ocasiones, en otra prédica, nos tocó vivir un tiempo precioso de la era final de la iglesia, la Odisea, donde estamos viendo, hermanos, cosas que nos indican que el Señor ya viene. Y tenemos esa bendición y esa responsabilidad de que quizás somos la última generación. Yo creo que algunos de los que están aquí, quizás más jóvenes, son la última de la que habló Jesucristo. Todo lo que puso el Señor como una señal en Mateo 24 para su venida, lo tienes a la vista. Todo. En cualquier momento llega el Señor. Entonces debo pensar algo. A ver, ¿qué estoy haciendo? Soy creyente, me convertí al Señor, tengo tantos años de cristiano. ¿En qué estoy haciendo con mi vida? Ya no tarda el Señor. Mejor conéctate con el Señor. Que valga la pena la vida, ¿no? Estoy viviendo la parte final. Soy protagonista de los últimos tiempos. Hay que servir a Dios con nuestros dones. ¿Ok? Los días son malos, tentaciones. Muchas tentaciones que ofrece el mundo, como lo hablamos con los jóvenes también. Tantas cosas que tienes para pecado, tan fáciles que no tuvimos nosotros en nuestro tiempo. Un joven puede agarrar internet, se mete, ¡pum!, tiene todo. Tenemos que estar cuidándolos, ¿verdad? Y sobre todo también con estas fiestas paganas. ¿Estamos de acuerdo? No vamos a ver con ligereza todo lo que está pasando, hermano. Recordando ahorita las festividades. ¿Ok? Amén. Muy bien, pues vamos a orar y terminamos. Padre, ¿te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad. Porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere?
¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice: porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9: por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la vida? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando el tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra: serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación: creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente.
Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad?, el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor, en una oración sencilla, donde tú te encuentres. Manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.